Señora Presidenta, le solicito sea tan amable la Secretaría de leer para poder tener claridad en lo que vamos a hablar, las reservas que se han presentado. Si es tan amable, en el artículo 5, el artículo 13 y el artículo 40. Por favor, Presidente. Proceda a la Secretaría, por favor. Doy lectura a las reservas presentadas por el senador Emilio Álvarez y Casa. Artículo 5. Al Ministerio Público de la Federación le corresponde, en reparación de los intereses de la sociedad, la investigación y la persecución ante los tribunales de los delitos del orden federal y los de su competencia, la preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio, la intervención en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, así como solicitar la reparación del daño, adoptar y promover la adopción de medidas de protección a favor de víctimas, testigos u otros sujetos procesales, intervenir en los procesos de ejecución penal, intervenir en las acciones de extradición de conformidad con la presente ley y otras disposiciones legales aplicables. La Fiscalía General de la República podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables, así como en los casos en que se demuestre la inactividad o ineficacia de la Fiscalía Local competente, garantizando que la investigación y la persecución de los delitos no se fragmente. La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción. La negativa de atracción podrá ser impugnada en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 13, fracción sexta. A la Fiscalía especializada en materia de derechos humanos, la investigación y persecución de los delitos del orden federal previstos en la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y de conocer de los delitos cometidos contra algún periodista, persona o instalación que dolosamente afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o a la libertad de expresión, de delitos derivados de asuntos de violaciones o violaciones graves a derechos humanos, de los delitos del orden federal en los que el sujeto pasivo o activo del mismo sea una persona migrante, o en los que se encuentren involucradas personas de algún pueblo o comunidad indígenas, así como de intervenir con las unidades administrativas de la institución en el trámite y seguimiento de las quejas, conciliaciones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, de facilitar el acceso de la comunidad a los servicios requeridos por esta en el ámbito de competencia de la Fiscalía General, promoviendo acciones de coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales. Con independencia de lo anterior, esta Fiscalía estará a cargo de la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en caso de violaciones a los derechos humanos en el ámbito de sus competencias, independientemente de la clasificación jurídica de los hechos que afecten la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad de las personas, cuando afecten gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de vulnerabilidad de las víctimas, o cuando existan falta de garantías para el ejercicio independiente de la investigación en las entidades federativas, o cuando la participación de funcionarios o servidores públicos obstaculice la investigación. También conocerá este tipo de hechos cometidos por particulares cuando así lo determine una ley especial. Así también conocerá por atracción casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales y especiales. Artículo 4, fracción onceava. A recibir las propuestas. Sí, ya, artículo 40, ya lo leí. Artículo 40, fracción 11. Inciso A, recibir las propuestas de líneas de investigación que les formulen las víctimas, sus representantes y las organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales que las acompañan y asesoran en incorporarlas, en la generación o modificación de
planes de investigación y la práctica de diligencias específicas que las involucren. Inciso B, H. Inciso H. Proporcionar de forma clara y permanente a las víctimas, sus representantes y asesores información sobre sus derechos, sobre el estado de los casos y actos de investigación previstos y programados, garantizando su participación en las diligencias que correspondan. Inciso I. Garantizar a las víctimas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, a través del mecanismo de apoyo exterior previsto por la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de Víctimas y los órganos de la función fiscal. El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, en igualdad de condiciones. El mecanismo de apoyo exterior deberá garantizar a todas las víctimas y sus representantes que se encuentren en el extranjero el derecho a presentar denuncias, declaraciones y cualquier tipo de pruebas, documentación o información relacionada con los hechos denunciados, a presentar peticiones, a participar activamente en el desarrollo de las investigaciones y procesos penales, así como a recibir información completa y oportuna cuando la víctima lo requiera. Las comunicaciones entre fiscales, víctimas y representantes legales deberán realizarse con fluidez, agilidad y debida diligencia, pudiendo utilizarse para el efecto cualquier medio de comunicación. De la misma manera, se llevará a cabo las comunicaciones entre la o el fiscal encargado del caso y las autoridades mexicanas que se encuentren en las sedes diplomáticas y consulares a cargo del mecanismo de apoyo exterior. La Fiscalía podrá establecer los agregados que se requieran conforme al plan de persecución penal. Es todo, senadora presidenta. Gracias. Senadora presidenta, necesito hacer una aclaración. En mi participación dije que votaríamos en contra y lo que quiero aclarar es que votaremos a favor, pero bajo protesta. Por favor, que quede claro. Muchas gracias. Gracias, senadora. Adelante, senador. Gracias, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. Lo que acabamos de escuchar y lo que hoy estamos viendo es el núcleo duro de la respuesta del Estado mexicano a las víctimas. Y hay que reconocerlo con absoluta claridad. La respuesta a las víctimas es absolutamente mediocre, es absolutamente insuficiente. Se han podido reconocer que hay una crisis humanitaria y se ha podido reconocer que hay una crisis de derechos humanos, hecho que celebro. Pero la respuesta del Estado mexicano en su conjunto, bien desde el Poder Ejecutivo Federal, bien desde los estados o bien desde los poderes judiciales, es realmente una vergüenza. Ojalá tuviéramos poderes a la altura de la dignidad y la fuerza de las víctimas. Hoy por hoy, esa deuda sigue establecida. Tan es así, y celebro que mis compañeros de la mayoría digan con claridad que votarán en protesta por lo que aquí se ha hecho o que votarán a favor, pero es un reconocimiento explícito e implícito de la deuda que se tiene y celebro que así lo hagan. Miren, compañeras y compañeros, hay que hablar con los colectivos de víctimas, acérquense a ellos y a ellas y en realidad van a encontrar que ahora tienen un sentido de frustración. Se sienten muchas y muchos de ellos engañados, incluso muchas y muchas de ellas se sienten traicionados de la respuesta que esperaban de este gobierno. Y resulta que esta Fiscalía propone una serie de medidas que retroceden sus derechos que habían obtenido con base a muchas luchas, que habían obtenido con base a estar aquí cuando se votó la ley de víctimas, porque la ley de víctimas se votó porque hubo un movimiento nacional de víctimas que promovió esta ley. Hubo una ley de desapariciones forzadas que promovieron los colectivos. Y ahora resulta que la Fiscalía viene a conculcar una parte importante de los derechos que se habían logrado. Y no solo eso, no corregir, no atender las debilidades que ya se han señalado. Y miren, para sustentar lo que les digo, vean por favor lo que está pasando en su conjunto como respuesta del Estado en esta situación de lo que viven las víctimas. El Sistema Nacional de Víctimas detonado,
dinamitado y no funciona. Un subsecretario de Derechos Humanos con una enorme voluntad, pero una subsecretaría debilitada, sin presupuesto y sin capacidad de operación. Una Comisión Nacional de Búsqueda que tiene voluntad también, pero absolutamente limitada, y que lo que estaría haciendo nos llevaría a un proceso de más de 200 años para atender solo lo que pasa en la identificación de los cuerpos no reconocidos. Tenemos un mecanismo de defensa, defensores y periodistas, personas defensoras y periodistas, absolutamente debilitado. Tenemos una respuesta que se le dio a las víctimas para desaparecer los fideicomisos, en particular los que venían en la ley de víctimas. No tenemos todavía una política para responder a las personas desplazadas, incluso acá tenemos leyes que no han sido dictaminadas. No hemos podido responder a las víctimas migrantes. Tenemos una respuesta absolutamente insuficiente como Estado mexicano a las mujeres víctimas. Les pongo solo esos ejemplos para que vean ustedes el tamaño del déficit que tenemos con las víctimas. Y sí queremos un ministerio público que esté a favor de las víctimas, que hable con ellas, que las consulte, que tenga comunicación efectiva. Sí queremos una Fiscalía Especializada de Derechos Humanos que intervenga, porque sabemos en muchas ocasiones que los estados, las fiscalías locales, son cómplices. Las víctimas han llegado a comentar que incluso cuando presentan denuncias se encuentran cómplices de las desapariciones de sus familiares en la fiscalía. Por eso se necesita ejercer bien la facultad de atracción. E insisto, necesitamos poder responder en lo que sucede a la garantía de participación de las víctimas, que sepan qué va a pasar. Y también el mecanismo de apoyo exterior, que es fundamental. Mencioné ya las tragedias de las cuales México ha sido ejemplo mundial de vergüenza, solo los casos de San Fernando y Camargo, pero lo que pasa en la frontera sur y a lo largo de todo el territorio nacional. Estas reservas tienen el objetivo de hacer un poderoso llamado de atención a esta soberanía para que respondamos en su conjunto a las víctimas. Sé que ha habido una respuesta a estos 5 artículos, pero compañeras y compañeros, no podemos regatearles a las víctimas sus derechos. Tenemos que estar a la altura de su dignidad y su lucha. No podemos venir aquí a chicanearles. La verdad, compañeros, les invito a que apoyen estas reservas. Por su atención, muchísimas gracias. Buena tarde.